Hola gente. Resulta que las gramáticas que nosotros hemos hecho no todas se pueden implementar de la misma forma, hay distintas formas de implementarlo y entonces nosotros vamos a comentar un poco sobre eso. Las gramáticas que nosotros podemos procesar se conocen como gramáticas LL y entonces vamos a estar hablando un poco de eso y un poco de los lenguajes. Resulta que para nosotros poder escribir un analizador sintáctico o un compilador en general, la gramática no puede tener ambigüedad, o al menos la de nosotros no puede tener ambigüedad. Hay algunas gramáticas que se conocen como gramáticas ambiguas y lo pueden manejar, pero nosotros nos vamos a volar esta parte para simplificar la implementación. Ahora, una vez que nosotros construimos una gramática, nosotros vamos a pasar por este proceso que se llama análisis sintáctico, que es el que verifica los tokens, el explorador, y el que verifica la gramática, que es el analizador. Hay algoritmos que pueden agarrar cualquier gramática y verificarla, pero son súper complicados. Esos algoritmos que los vamos a dejar escritos por aquí son el algoritmo de Cocker. Cocker, qué nombre más complicado. Koke, Younger, Kazami son las tres personas que hicieron este algoritmo. Y hay otro algoritmo por ahí que se llama el algoritmo de Early. Resulta que esos algoritmos pueden procesar cualquier gramática, pero son complicadísimos de implementar. Entonces, esta parte usualmente se ignora, están por ahí, se ignora, y lo que se usa son analizadores sintácticos o compiladores que implementen algoritmos descendentes o ascendentes. Nosotros nos vamos a concentrar en un algoritmo descendente, que es el algoritmo por descenso recursivo. Okay, y ese es con el que vamos a estar trabajando y vamos a explicar cómo son las gramáticas alrededor de esos algoritmos y qué tenemos que hacerle a las gramáticas para poder implementarlo con ese algoritmo. Bien, entonces resulta que estas gramáticas ascendentes y descendentes tienen una serie de características que las hacen bonitas de trabajar, digamos, y son como relativamente más fáciles de trabajar. ¿Cuáles características tienen este tipo de... Bueno, estos no son gramáticas, sino estos son analizadores sintácticos, digamos, que es ese componente inicial. Entonces vamos a ponerlo aquí, analizador sintáctico. Entonces un analizador sintáctico ascendente o descendente lo que va a hacer es implementar una gramática que puede ser LL o LR. Nosotros nos vamos a concentrar en estas. Estas son más potentes, las LR son más potentes, pero son más complicadas de implementar. De hecho, estas casi que a pata, un compilador a mano no se puede hacer. Un analizador sintáctico ascendente o descendente que implemente una gramática LR ya necesitaría herramientas tales como Flex, herramientas automatizadas y Bison, que son herramientas de software libre que ya nos permiten, ok, tengo la gramática y te genero el analizador sintáctico, el explorador y el analizador para poder construirlas, pero estas LL siguen siendo muy potentes, soportan casi cualquier construcción que se pueda hacer de un lenguaje de programación, no todos, hay algunas limitaciones, pero son como muy chivas. Entonces, ¿qué hacen? Toman una lista de tokens, esas gramáticas, así, y van a procesar esos tokens o esos componentes léxicos de izquierda a derecha, uno por uno, uno por uno, y a partir de eso van construyendo el árbol de sintaxis abstracta, que es lo que necesitamos después para hacer otros procesos más complicados. Eh, Bien, eso va ahí más o menos. Resulta que las
si implementamos un analizador sintáctico descendente, que es el que nos vamos a encontrar con este algoritmo por descenso recursivo, si la gramática no es una gramática LL, entonces el MAE se va a enciclar, se va a perder y va a empezar a dar un montón de errores que no funcionan, digamos. Entonces, recordemos inicialmente de las gramáticas en general, de las gramáticas, de todas las gramáticas, no solo de estos tipos de LL y LR, bajo la sintaxis EBNF, nosotros vamos a tener que tenemos reglas. Entonces tenemos una regla de este lado, y del lado derecho vamos a tener contenido. Ese contenido va a estar dividido en reglas, pueden ser más reglas, o sea, llamadas a reglas, qué sé yo, regla, símbolo, que es un símbolo literal, símbolo, regla, símbolo, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, esta cosa, recuerden que lo que hace es que cuando se encuentra una regla de este lado, va a la busca y la sustituye. Pone el símbolo y si se encontró otra regla, va a la búsqueda y lo sustituye con el contenido de esa regla y lo va haciendo. De hecho, nosotros también vimos en los ejercicios que hemos hecho en clase y en la gramática que nosotros siempre empezamos con una regla principal, que es por donde empieza todo. Que en el caso de un lenguaje de programación uno dice, ok, esta es la regla programa. Y esa es la regla principal por el que va a empezar ahí todo. Entonces uno después va a pasar todo este código hacia un árbol. Entonces la raíz del árbol siempre va a ser esta regla principal que se llama programa. Y de ahí vamos a ir construyendo el árbol con nuestro programa. Entonces nosotros vamos a cargar el programa y lo vamos a representar, perdón, en un árbol. Entonces, al yo tener múltiples reglas, tengo varias cosas que tengo que seguir, digamos, para poder que funcione. Primero, una gramática no puede ser ambigua. No puede ser ambigua. ¿A qué me refiero con que no puede ser ambigua? Que cuando yo llego a un determinado lugar, por ejemplo, esta regla del principio, que está en morado, yo tengo que saber cuál es la regla que va allí y no puede quedar duda si es la regla 8 o la regla 7. Entonces, por ahí eso hay que verlo. Y además, estas gramáticas, para poder usar ese algoritmo por descenso recursivo, no pueden tener recursividad por la izquierda, porque eso hace que se encicle el descenso recursivo. Recursivas por la izquierda. ¿Qué es recursividad por la izquierda? Y voy a poner aquí el ejemplo súper directo. Yo tengo esta regla que se llama A, y el contenido de la regla es llame de manera recursiva a seguido de una A literal o una B literal. De hecho voy a ponerlo aquí voy a cambiarle los colores, que es mejor. Entonces yo tengo las reglas que son A mayúscula, que recordamos que dijimos que las reglas siempre eran con A mayúscula. Entonces piénsenlo así. Al final, cuando nosotros programemos esto, cada regla va a ser un método. Entonces nosotros vamos a convertir reglas a métodos, digamos, más adelante. Vamos a ver si lo pongo en un color más decente. Voy a ponerlo aquí. Convertiremos reglas a métodos. Donde entonces yo voy a tener un método A. A recibir ahí sus parámetros. ¿Y qué haría esto? Entonces la regla lo que dice sería aquí, llame a. Y después verifique si el que sigue es B.
o verifique, perdón, esto es una minúscula, verifique si el que sigue es B. Entonces de ahí esta carajada aquí se encicló. Entonces, y no pueden ser recursivas a la izquierda, y por ahí vamos a ver como unas reglas para que eso pase. En el código de fuente que nosotros tenemos de ciruelas pueden ver ejemplos de estos en la parte del analizador. Ok. Y para que esto funcione también las gramáticas deben estar factorizadas para la izquierda. Luego vemos unas reglas para ver cómo se hacen. De hecho, estas reglas de factorización están en el PDF compañero de este video. Deben estar factorizadas por la izquierda. Por la izquierda. Ok. Vamos a ver. Para poder lograr todo esto, digamos, para tener una gramática que no sea ambigua, para que no tengamos recursividad por la izquierda y para que haya factorización por la izquierda, nosotros vamos a tomar nuestra gramática y la vamos a convertir en una gramática LL1. Ok, ¿qué significa esto? Esta primera L está aquí por la izquierda, de left. Esta segunda L que está aquí es derivación por la izquierda, o es por lo que significa, digamos que se trabaja que tiene derivación por la izquierda. Y este 1 de aquí representa la cantidad de tokens que revisamos para tomar nuestras decisiones, que en este caso nosotros solo revisamos el token decente o el componente léxico. Cantidad de componentes que revisamos para tomar decisiones. Y este tomar decisiones se refiere a cuál es la siguiente regla o qué es lo siguiente que yo voy a procesar para tomar decisiones. Ok, estas gramáticas LL, como es de esperar, no tienen ambigüedad, que es lo que andamos buscando. No tienen ambigüedad. Y no tienen recursividad por la izquierda. No tienen recursividad por la izquierda. Esto de la ambigüedad se logra factorizando. Okay. Hay gramáticas que no se pueden convertir a LL porque no son como equivalentes. Entonces hay cosas que hay gramáticas que uno puede plantear que se pueden convertir a una gramática LL y hay otras que no. Las gramáticas LL, y esta es la definición formal, que a veces como cuesta un poquillo ahí como entenderlo, que se refieren a eso, sin recursividad por la izquierda, sin factorización, ay, sin ambigüedad. Básicamente esta primera, esto está en el PDF también, que es compañero de este video, esto hace referencia a la ambigüedad. No ambigüedad, es lo que dice esta regla. Un ejemplo de una gramática que tenga ambigüedad, ciruelas tiene ambigüedad, y de hecho yo la quité en el representador. Si ustedes en el representador, en el código yo lo quité, hice factorización en el código, pero la gramática, si ven el PDF que está en el repositorio con la gramática en la carpeta de docs, ahí las funciones, la función principal y todas las demás funciones en general empiezan con la palabra mae. La función principal es mae jefe y las otras funciones son mae seguido de un identificador. Entonces esto es ambigüedad.
¿Por qué? Porque cuando yo me encuentro la palabra mae, no sé si lo que sigue es la función principal o una función corriente. Eso es ambigüedad y eso hay que quitarlo. Entonces ahí en el código van a ver que está diferente a cómo se planteó en la gramática. Y este básicamente quiere decir con la factorización en recursividad por la izquierda. Creo que es a lo que hace referencia. No me crean mucho. Esta es como la... son un par de reglas. Esas son la definición formal de las reglas. De hecho, lo que uno hace para lograr que se cumpla esto, que es la no ambigüedad y la no recursividad, es aplicar las reglas las reglas que vienen acá de factorización por la izquierda y recursión izquierda, que están en este PDF, compañero, y que voy a hacer pegarlas aquí. Entonces, yo tengo una regla que tiene esta característica y entonces esta característica es ambigua. Recuerden, nosotros estamos usando una gramática LL1. Entonces nosotros, cuando tengamos una regla, estemos en un punto, vamos a verificar solo el siguiente token. Entonces, ¿qué pasa? En esta regla yo no sé si voy a escoger este camino o este camino verificando solo el siguiente token. ¿Por qué? Porque es el mismo. Que es el error que yo tenía ahí. Porque si la palabra es mae, si la palabra que sigue es mae, yo no sé si me voy a meter por la regla de la función principal o por la regla de la función genérica. Entonces, ¿qué hacemos? Factorizamos. Y eso es exactamente igual que en mate. Sacamos la X y ponemos los paréntesis adentro. Es la misma regla, tiene el mismo efecto, pero entonces yo ya sé que si es una X, ahí tienen que seguir una Z o una O. Entonces paso al siguiente token y con el siguiente token yo determino si lo siguiente es una Y o es una Z. Entonces, bien, ya hice que sea posible. La gramática es exactamente, tiene la misma capacidad expresiva para representar un texto, pero ahí entonces yo ya no voy a tener esa ambigüedad que me va a complicar la programación. Ojo, el problema de esto no es la gramática y si puede representar o no representar el texto que yo quiero. El problema es que a la hora de programarlo es más o menos dolor de cabeza. Entonces, si yo hago factorización por la izquierda, tengo menos dolores de cabeza. Entonces, ¿cómo sería la factorización de Ciruel? Bueno, eso lo podemos ver después, lo vemos en clase. Entonces, bien, la otra regla es para eliminar recursividad izquierda. Izquierda. Que es básicamente, vean que aquí hay recursividad izquierda y lo voy a marcar en amarillo en la segunda parte de la regla. Entonces, yo tengo la regla aquí y el siguiente token puede ser una X o llamar otra vez a la regla. Entonces esta vara es recursividad izquierda y esto me va a hacer que se me encicle el... Puede llegar a ser que se me encicle, no siempre va a pasar, pero puede llegar a ser que se me encicle mi analizador sintáctico. Entonces, ¿qué hago? Yo llego y lo convierto a una expresión regular, que tal vez esta regla no nos la vamos a encontrar tanto, porque ya la hemos trabajado en clase con expresiones regulares. Entonces, si yo tengo este tipo de construcción, de mejor lo paso así, que tenga una expresión regular de 0 o más apariciones. Entonces de fijo va a ir una X y puede que hayan más zetas, que es básicamente lo que dice esta construcción de acá arriba. De nuevo, esas construcciones se aseguran que funcione el análisis sintáctico por descenso recursivo. ¿Okay? Y eso es lo que queremos. ¿Qué vamos a hacer ahora y cuál es la siguiente tarea? Van a tomar sus gramáticas, las que tienen en los repositorios, y le van a hacer una revisión y las van a convertir en gramáticas LL1, y eso tiene que estar avanzado para la próxima clase y ya finalizado para el viernes. Y entonces el viernes brincamos a hacer el explorador y el analizador, digamos. Okay, ya el explorador vieron más o menos cómo funciona y ahí hay código de un analizador que también vamos a revisar. Si quieren ver un poco de esto, de cómo se implementa
el análisis por descenso recursivo. Déjenme buscarlo un segundo. Cursos, compiladores, materiales, código, analizador. Pueden ir al código analizador de ciruelas y revisan dentro de la carpeta de analizador. Revisan este nombre de archivo que les voy a poner aquí. A la pucha. Ahí está. Analizador solo gramática. Ese archivo lo que hace es implementar el análisis por descenso recursivo sin construir el árbol. Ahí todavía no estamos construyendo el árbol. Entonces en principio es nada más el código Python que implementa el analizador por descenso recursivo, que es lo que queremos. Ya le quité los dos puntitos ahí, que es lo que queremos. Entonces ahí se van dando una idea y pueden revisar eso. Pueden también revisar la gramática EBNF de ciruelas y las diferencias que hay con el código, y eso es lo que vamos a trabajar en estos días que siguen. Yo voy a estar ahora en clase y entonces les voy a aclarar las dudas que puedan tener sobre gramáticas LL y este trabajo que hay que hacer para la siguiente clase. Nos vemos.